dos preguntas del mismo tipo, así que se las voy a dividir. La primera tiene que ver con las figuras conocidas que han aparecido como quienes han hecho mal uso de las licencias médicas. Está el caso del ex jefe de gabinete de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y además ex ministro de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcos Barraza. ¿Qué le parece al Ejecutivo que hayan altos cargos, personajes públicos involucrados en este escándalo? Mire, al margen de los casos particulares, hemos sido muy enfáticos para señalar que la licencia médica y el subsidio de incapacidad laboral es un derecho de los trabajadores que se debe utilizar siempre en el marco de lo que establece la ley. Cuando un trabajador o una trabajadora se enferma, tiene derecho a guardar reposo para recuperarse conforme a un tratamiento médico y sigue percibiendo su remuneración. En el caso de los trabajadores del sector privado, subsidio de incapacidad laboral. En el caso de los trabajadores del sector público, siguen percibiendo su remuneración por parte del servicio correspondiente. Y en ese sentido, hemos sido enfáticos que no podemos tolerar ningún tipo de abuso. Por eso, en primer lugar, estamos requiriendo informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, hemos instruido la realización de los sumarios respectivos. Y en tercer lugar, vamos a acompañar todos los antecedentes adicionales al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto que se lleve adelante y se presenten las acciones correspondientes, sean estas de carácter civil o de carácter penal, según corresponda. Ahora, cada caso en particular lo tendrá que determinar el sumario que se realice. También creo que es importante distinguir que hay ministerios y servicios públicos que dependen jerárquicamente del presidente de la República, y hay otros que son de carácter autónomo y particularmente de carácter descentralizado. Y por tanto esperamos que todas las autoridades, también de los órganos descentralizados, realicen las mismas acciones que está impulsando el gobierno, y por tanto que se requiera la información, que se realicen los sumarios respectivos y que se entreguen los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En lo que respecta al gobierno central y todos los servicios dependientes del presidente de la República, se van a dictar las instrucciones correspondientes. ¿Hacer un llamado de atención, quizás a dar el ejemplo? Sobre este punto creemos que es un instrumento tan básico, fundamental, de protección de los trabajadores y trabajadoras, que es el derecho a guardar reposo cuando un trabajador está enfermo. Cuando una trabajadora está enferma, bueno, debe ser utilizado en el marco de la ley y bajo ninguna circunstancia puede tolerarse ninguna forma de abuso, toda vez que una licencia injustificada puede implicar un aumento de la cotización, por ejemplo, de quienes son cotizantes de ISAPRE, o un aporte adicional del Estado para pagar el subsidio de incapacidad laboral. Y no olvidemos que en el caso del servicio público se sigue pagando la remuneración, y después lo que tienen que hacer los servicios es cobrar los montos respectivos con cargo al subsidio de incapacidad laboral. Por tanto, aquí finalmente los perjudicados son todas las chilenas y chilenos. Pero respecto a cada caso, tendrá que determinarse, obviamente, en el marco del sumario. Ministro, viene la segunda parte de la pregunta que, le estaba haciendo, y es en relación al amigo del presidente, Raúl Domínguez, de la Subtel. Como gobierno, ¿van a esperar qué es lo que resuelva el sumario administrativo en curso para que salga de su cargo, o se le pedirá la renuncia? Porque desde sectores políticos han dicho que tienen que pedirle la renuncia de inmediato. Bueno, sobre este punto me comuniqué con el ministro de Transportes. Al respecto puedo informar que hay un sumario en curso que además se instruyó antes de esta información, y también me ha informado que la persona en cuestión ha presentado su renuncia. Eso me informó el ministro de Transporte en una conversación que tuvimos hace un rato. ¿La presentó él o se la pidieron? Está renunciado. Ministro, yo quería preguntarle también a propósito del ruido que se ha armado en torno a el rol que tiene Valentina Orellana, hermana de la ministra de la Mujer, en el Servicio de Patrimonio. Si es que el gobierno ve algún conflicto de interés, sabemos que ella estaba en estas funciones desde antes, pero si no se debió haber tomado alguna medida para evitar que se produjera estos cuestionamientos que están surgiendo desde la oposición. ¿Cuál sería el cuestionamiento? Están cuestionando que esto podría influir o afectar el protocolo de contratación que tiene el gobierno, porque se trata de una funcionaria que es pariente directo de una ministra, de las ministras más cercanas además al presidente Gabriel Boric. Sobre ese punto quiero ser bien preciso. Valentina Orellana viene trabajando en esa área y en ese servicio desde hace 7, 8 años, quizás más tiempo. O sea, podríamos decir una funcionaria que tiene carrera dentro del servicio para el patrimonio. Se desempeñó primero en Coquimbo, posteriormente en Santiago, y ahora está a cargo de una unidad. Por tanto, no es una contratación que se haya producido
en el marco del actual gobierno. Por eso creemos que sería bueno precisar cuál es la crítica en particular que hay respecto a esa situación, toda vez que estamos hablando de una persona que viene desde antes, trabajando en esa área. Ministro, quería preguntarle como jefe de gabinete a propósito de las denuncias conocidas por el pago excesivo de horas extras en distintas reparticiones públicas. ¿Cómo se justifica que existan funcionarios con más de 100 horas extras diurnas durante un mes cuando el límite es de 40? ¿Son horas de trabajo debidamente justificadas o se podría tratar de irregularidades al momento, por ejemplo, de ingresar las horas de ingreso y de salida de los distintos recintos? ¿Y qué acciones están adoptando para poder corregir esta situación? Bueno, sobre ese punto también queremos ser bien claros, se tiene que cumplir con la normativa vigente. En el caso del Ministerio del Interior, hemos instruido que las horas extras no se apliquen respecto del personal de confianza y todos los funcionarios tienen registro horario que determine el cumplimiento de la normativa vigente. Y obviamente no puede ser superior a lo que establece la ley. Y respecto de otros servicios, no puedo entregar una información más detallada. Se han hecho distintas fiscalizaciones, en algunos casos también a municipios, que son órganos descentralizados. Aquí lo relevante es que se tiene que cumplir la ley y eso implica registro horario, justificación de las horas extras y, por cierto, que no se vaya más allá de los límites que establece la propia ley. Y preciso, en el caso de nuestro ministerio, se ha instruido claramente que esto no se aplica a funcionarios de confianza. ¿Y en su ministerio en particular tiene el detalle de qué cantidad de casos había de este tipo? Nosotros tenemos la información, obviamente, y de todas maneras estas instrucciones vienen desde hace antes y cualquier hecho irregular no le quepa duda que vamos a iniciar las investigaciones que correspondan. ¿Puede detallar cuál es la situación en su ministerio? Prefiero que lo demos después cuando tengamos toda la información detallada. Usted sabe que yo soy muy riguroso en el entrega de la información y por tanto tengo los números aproximados, pero prefiero darle el detalle como corresponde. Muchas gracias, que tenga una muy buena jornada.